Yo soy Jennifer de la Serna, profesora de danzas folclóricas y bailarina profesional, se puede decir así, porque bueno, hoy la danza es difícil profesionalizar la danza y vivir de la danza, obviamente, ¿no? Hoy por hoy, pero sí vivimos de la enseñanza de las danzas folclóricas. Bueno, mis estudios están primero en una escuela de zona norte de acá de Buenos Aires, en el IDAF, donde hice 4 años de estudio, y después en Ballet Bransen junto a Mabel Pimentel y Oscar Murillo, donde completé, hice mi carrera también. Y después, bueno, una tercera escuela que considero yo que es la gente y los alumnos que tenemos ya hace 7 años de Folklore Studio, que es nuestra institución creada por ambos, en donde todo el tiempo recibimos gente que nos enseña cada día, ¿no? Porque hay un dicho que dice que cuando uno enseña aprende 2 veces. Y tenemos gente que viene de tantos lugares diferentes y nos traen tantas cosas nuevas que cada día es un aprendizaje. Entonces Folklore Studio hoy por hoy se convirtió en nuestra tercera escuela y sigue siendo nuestra escuela también. Así que bueno, eso sería de parte mía. Bueno, mi nombre es Denis Rolando, artísticamente. Denis Rolando Álvarez sería mi nombre y apellido, ¿no? A veces mi papá se enoja porque le saco el apellido y piensa que es porque lo quiero rechazar. Pero no, como suena Denis Rolando es más corto y sería como, viste que todos se ponen su seudónimo. Bueno, el mío coincide que son los 2 primeros nombres de mi nombre y apellido. Bueno, yo comencé a los 8 años de edad me llevó mi mamá, producto de que había una parejita o 2 parejitas de la escuela de danzas de Ballet Bransen que fueron a mi escuela, bailaron unas piezas y a mi mamá sé que le gustó, aparte conocía al Ballet Bransen ya de antes, yo tenía, no sé, 7 años, 8 años, y me preguntó si me gustaba lo que vi. Dije, sí, me gusta, y me llevó a la escuela. El folclore es la sabiduría del pueblo, en principio, ya por la etimología misma de la palabra. Folclore es una palabra de origen anglosajona y se divide en 2 las siglas. Folk, pueblo, y lore, sabiduría. Por lo tanto, sería la sabiduría del pueblo. Y hago un paréntesis acá que para ponerle... El vocablo. Que se utiliza para darle algo moderno, ¿no? A proyectos como folk, no sé, Peña Folk, o lo que sea folk. Y siempre me río y le digo, me falta la sabiduría. Y voy a esto a que se aprobó por la Real Academia Española la palabra folclore con C. Y es un momento muy de debate, ¿no? De polémico. Hay quienes usan la palabra folclore con C y quienes usan la palabra folclore con K y no la aceptan con C. En nuestro caso, nuestra posición es que debería ser con K, porque si vamos a tomar como ideología de que en nuestro país, como es Argentina, la palabra folclore con K es yanqui, que ya estaría mal porque no es yanqui, es anglosajona, o inglesa, para poder ir un poquito más cerca. Aún así, si vos le cambiás la C y separás los vocablos, dejaría de tener sentido. Folk, pueblo. Por eso nosotros la utilizamos. Capaz que se puede usar para folclórico, porque ya cambia, ya no es la palabra folclore que vendría a ser la palabra que se da origen o que se nombra como ciencia. Ahora vamos a explicar un poquito eso. Así que bueno, haciendo ese paréntesis, nosotros lo usamos con K por ese motivo, porque perdería sobre todo si la separás y que quede solamente folk, sería pueblo, sin sabiduría. Eso ya sería algo nuestro, ¿no? Y volviendo a la palabra folclore, que es una ciencia que para su estudio se divide en 7 ramas. Es una ciencia de la antropología cultural. Se divide en 7 ramas, que lo va a decir ahora Jenny, o me va a ayudar a decirlo, porque siempre... Se divide en 7 ramas. Folclore religioso, folclore etnológico, folclore musical, folclore pictórico y escultural, folclore literario,
folclore religioso, folclore etnológico, lingüístico y límbico. Y podría, en realidad, para estudiar la danza habría que estudiar todas las ramas, pero especializarse en el mímico, en principio, y en el musical. El mímico, porque en el mímico se estudia la parte... la expresión humana. Entonces, pero también entran los juegos, por ejemplo, de manos, todas las cosas que se pueden hacer con... El significado de las expresiones, vendría a ser, de por qué nosotros nos vemos de tal manera, o qué significado tiene la posición de brazos, o qué significado tiene, en el caso del religioso, alguna posición de las manos. Y bueno, eso sería, entonces por eso digo que hay que estudiar el musical y por otro lado el mímico. Aunque hay que relacionar las otras ramas, porque si bailamos, por ejemplo, la Lorencita, que tradicionalmente se debe cantar haciendo un homenaje a una niña muy bonita, hay un vocablo que se debe aprender, que fue tradicional, llegó a nosotros de manera tradicional. Ahí estamos viendo por qué se canta. Y ya estamos hablando del folclore musical, ya estamos hablando del folclore literario, ya estamos hablando del folclore etnológico, porque tiene que ver, bueno, etnológico no, porque no tiene que ver con las etnias, pero sí que tiene que relacionarse, incluso socialmente, por qué surge esta pieza. Así que es importante todas las ramas del folclore para comprender una pieza folclórica en danza. Como profesores tenemos nuestras limitaciones de tiempo, de edad, de conocer los fundamentos de lo que hacemos. Para esto están los folclorólogos, los musicólogos, que tal vez no, que seguramente podemos profundizar más en estas cuestiones. Desde nuestra experiencia y nuestro corto estudio también, porque el folclore como ciencia en realidad existe desde que existe el hombre, básicamente. Entonces, que nosotros podamos saber, hay 300 danzas aproximadamente que nosotros sabemos, pueden haber muchísimas más. Y sus variables, sus variantes. El folclore argentino es uno de los pocos mundialmente que tiene registros de tanta cantidad de danzas. Hay países como México o Chile que carecen de registros o de folclorólogos, que fue lo que tuvimos nosotros. Que no, Chile no, una correccióncita. Puede ser, llegar a ser Ecuador. Chile sí tiene... tienen algunos, pero no tanto como el folclore argentino. De hecho, tienen pocos. Pero Ecuador sí, he tenido la oportunidad de hablar con profesores de folclore ecuatorianos y me contacté por halagarlos por su producción de vestuario, que son con mucha cantidad de producción, de colores y de materiales sobre el vestuario. Y él, en esta entrevista que tuve con él, me cuenta que no existen escuelas de folclore ni universidades, que todo lo que ellos hacen es autodidacta, que tienen que investigar. Una cosa muy loca, ¿no? Y acá sí, en nuestro país existe, de hecho, una universidad de arte donde también hay una especialidad en folclore, ¿no? También está la escuela de tango, la escuela nacional de tango. Que incluso, bueno, Luna, por ejemplo, que incita o fomenta el estudio, más allá de aprender danzas folclóricas, sino que incita el estudio y la investigación. O sea, seguir investigando cuáles son los orígenes, las raíces, teorías, hipótesis acerca de todo nuestro folclore. Así que es un poco difícil la pregunta de responder de cuánta cantidad de danzas existen. Primero, por los registros que tenemos que ir a todos esos registros. Y luego los que no se registraron. Llevar como una contaduría de las danzas, pero también hay pocas danzas, ahí sí sería como un número mucho más reducido, de danzas que forman parte del folclore vivo. El folclore vivo es lo que hoy prevalece en el pueblo, que hoy se sigue bailando. Hay danzas, por ejemplo, un cielito de la patria no se ve bailar, ¿no? En una peña, naturalmente o espontáneamente. Sin embargo, una chacarera, una zamba, un gato, un chamamé. Sí. Entonces son pocas las danzas que por ahí se toman o que incluso por ahí está dentro del repertorio musical en las peñas y demás que se tocan para bailar. Y también disminuye mucho más el número de las personas que la saben bailar, o sea, que se dedican por ahí a aprender un poco más de danzas, más allá de las danzas básicas o madres como son las que acabo de nombrar recién.
Entonces, por ejemplo, cuando dicen media caña, son pocas las personas que quedan. Cuando dicen cueca, incluso, porque hay mucho temor ahí en esa danza, son pocas las personas que quedan en la pista. O cuando dicen un cuando, por ejemplo, una jota, danzas que por ahí tienen su color y que son muy lindas de bailar, pero que por ahí la gente no las sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque en toda una noche en una peña se puede tranquilamente bailar toda la noche con chacarera y samba, claro, por ejemplo. Que es la finalidad, ¿no? De bailar. Yo quería agregar a lo que está diciendo Jennifer y respecto también a tu pregunta, podemos divisar a grandes rasgos tres grupos de procesos por donde ha pasado las danzas folclóricas, que obviamente van de tradición en tradición, hasta que llegan estos recopiladores, folclórólogos y musicólogos, de generación en generación, que registran, ¿no? Las danzas, como dijo, que son del grupo de folclore vivo, que significa que desde que se dieron origen hasta el día de hoy, nunca se dejaron de bailar, se mantuvieron de generación en generación. Por ejemplo, la huella. O la samba, la chacarera, el chamamé, son danzas que no murieron. Después hay un grupo de danzas que están muertas, que no se bailan y que solamente en ámbitos académicos se mantienen vivas gracias a los maestros. Y la tercera, que es un poco más actual, que se está dando ahora ese fenómeno, es gracias a los músicos y a la comunicación, a las redes, a internet, que se ven bailar, a reflotar estas danzas que quedaron muertas y a reinterpretarse en la música y por ende al tocarse en las peñas actualmente dice, ¿y esto cómo se baila? Y ahí surge el interés de estudiarlas. Tal es así como vimos actualmente en la jota, en el palito, la media caña, la firmeza, músicos como Jorge Gordillo, que hizo una hermosa obra, dos discos donde incorporan estas piezas que fueron olvidadas. Bueno, ni hablar de Emiliano Cervini, la Oveja Folk, hay un grupo... Los Chazas, exactamente. Bueno, siempre con su estilo un poco más contemporáneo, tanto en instrumentación como en los arreglos, pero danzas que al fin traen a las pistas, ¿no? Vendría a ser como la resucitación de algunas danzas perdidas, que le dan ahora un vuelo. Y hay un interés ahora por esas danzas, porque claro, la tocan y no saben bailar, y la quieren bailar. Danza en realidad podemos llamar a todo lo que tiene una estructura con un principio y un fin y que responde a diferentes pasos, ¿no? O a un paso. Distinto de lo que es un baile, por ejemplo. El baile es una expresión natural de un momento que también musicalmente tiene un principio y un fin, pero no tiene una estructura que seguir. Es decir, el chamamé, por ejemplo, es un baile, porque el bailarín inicia la danza, por lo general invitando a la compañera, como en la mayoría de las danzas, pero no necesariamente tiene un paso que seguir después del otro. O sea, va improvisando y tiene esa naturalidad en el trayecto de la música. En cambio, en la danza, por ejemplo, como la chacarera o el gato o la samba, sabemos que tenemos una primera figura, una segunda figura, una tercera y además sucesivas, y que tienen un principio y una métrica. Entonces, una danza por lo general responde a una métrica y una estructura, y el baile no, el baile es algo espontáneo. Como puede ser hoy por hoy, por ejemplo, el cuarteto, ¿no? O la cumbia también, paso doble. ¿De dónde surge esa estructura? Bueno, precisamente de los registros que contemporáneamente obtenemos. Pero en el caso de Andrés Chazarreta, que es uno de los que hicieron una obra fundamental del folclore, él aclara perfectamente, y muy poca gente lo sabe, de que él hace un registro donde reúne y organiza lo que observa, que no necesariamente es algo estructurado, de los bailes. Se convierte en danza cuando tiene un ordenamiento, donde tiene una estructura. Y una academización en donde hay un maestro para enseñar, claro, y un alumno para aprender. Exacto. Entonces ya el baile pasa a ser danza. De hecho, él hace una aclaración en uno de sus libros,
donde menciona que lo que él presenta a nivel musical, en un registro audible, como sería en aquel momento los discos de pasta, ¿no? Tiene un tiempo determinado para poder grabar de 2 minutos y medio a 3, donde él explica que a veces puede durar mucho más ese baile, porque dependía de lo que estaba sucediendo en ese momento con el músico y con los bailes, y seguramente el horario en el que estaba sucediendo ese hecho, como puede pasar hoy a las 4 o 3 de la mañana, quizás también con algo de bebida alcohólica, entonces nunca iba a ser igual, pero él lo traslada y de alguna manera queda ese registro como único, pero que no necesariamente era único. Y el tiempo que dura una samba, hoy lo conocemos por el tiempo que él pudo registrarlo para que quede guardado. Así que nada, eso nada más se puede hablar en cuanto a la diferencia entre danza y baile, que no era la pregunta, pero preguntaste lo que era danza. Claro, pero viene, digamos, de esto, la danza en realidad nace primero a partir del baile, también es una expresión genuina de las personas y se convierte en algo académico, entonces ahí empieza a tener una estructura. Como dijo recién él, se empieza a formar una estructura a partir de las grabaciones, de la música. Antiguamente el gato o la chacarera no tenían principio ni fin. Era como el taquirari, como hoy es en el norte. El taquirari, por ejemplo, el músico empieza a tocar un taquirari, un carnavalito, y hasta que no ve que se forma una pareja, no deja de tocar. Entonces toca uno detrás del otro, hasta que ve una pareja. Entonces cuando recién se concilia una pareja, ahí va como largando todo. En el gato y la chacarera pasaba lo mismo. Era una vuelta, un zapateo y un zarandeo, porque era el momento en donde el varón quería conquistar a la dama con la habilidad de sus pies. Entonces volví a repetirla, volví a perseguir, y de paso vamos a explicar eso, de qué es una vuelta entera, por ejemplo. Para dar un ejemplo, porque en realidad hay en las expresiones. Todo lo que uno conozca de folclore, aunque uno lo pueda explicar rápidamente al alumno para que lo ejecute, deberíamos tener, de hecho nosotros a veces cuando nos da el tiempo lo hacemos, primero explicar el sentido, para que después haga el dibujo que se forma coreográficamente que muchos enseñan, ¿no? Claro, por ejemplo, el gato debe su nombre primero al paso ágil que tiene, ¿no es cierto? Y también un poco a la viveza de la danza. Y las vueltas enteras en realidad se producen de que el varón persigue a la dama y la dama se escapa. La persigue por otro lado, se vuelve a escapar. Entonces, ¿qué hace? Intenta conquistarla a través de la habilidad de su zapateo. Y empieza a levantar polvo y empieza a mover sus pies. Y la dama sigue bailando, haciéndose un zarandeo, mirando a ver lo que le ofrece el varón para conquistarla. A ver, ¿no? su destreza, ¿no? Es como el pavo real que te abre las alas, ahí te muestra todo lo hermoso que es lo que tiene para ver si se puede ganar a la hembra, ¿no? Entonces, la danza nace así, con esa expresión del varón buscando siempre o con esta intención de conquistar a la dama, y la dama como siempre en un perfil siempre un poco más reacio, más, ¿no? Manteniéndose en su lugar. Pero a partir de que se estructura la música, entonces ya eso se empieza a convertir en una vuelta o en dos vueltas. En una coreografía. Entonces, por ejemplo, tenemos las chacareras largas, que hoy por hoy no se bailan tanto, pero que eran de 3 vueltas, son de 3 vueltas y 3 zapateos y zarandeos, por ejemplo. Además del inicio que arranca con un avance y retroceso, ¿no? Hoy por hoy bailamos una chacarera que tiene 2 vueltas, 2 zapateos, pero antiguamente eran 3 vueltas y 3 zapateos. Y más antiguamente podían ser 4 o 5, o sea, lo que era el músico y lo que era el bailarín. Siempre está en debate, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Si el baile y después la música? ¿O la música y después el baile? Bueno, hay algunos que sostienen que el músico en realidad se inspiraba en lo que veía de baile. Y yo supongo que era una retroalimentación. Pero quería volver un poco al folclore mímico, ¿no? Esto de qué significa ese cortejo, en el caso de las danzas folclóricas, y lo quería llevar a esto que dijo ella del cortejo y de qué está pasando ahí, y citó al pavo real. Y se puede citar, por ejemplo, al gallo de la gallina. Hay toda una coreografía que el gallo hace para conquistar, no sé si sería la palabra conquistar, porque como que bastante el gallo va al grano y hace lo suyo, pero antes empieza con sus alas, ¿no?
Después con las patitas. Y se acerca de costadito. Se acerca por otro lado de costadito. Hasta que hace un salto, la gallina se asusta o no. Hasta que llega a la gallina. Y bueno, observamos ahí una coreografía pantomímica de galanteo, de cortejo, donde el gallo se va acercando a la gallina para pisarla, ¿no? Que sería la palabra criolla que se utiliza, y antes de eso hay toda una coreografía. Y ocurre esto en la mayoría de los animales. Entonces, en el hombre hoy, por ejemplo, la otra comparativa que le puedo dejar para entender un poco el origen de los movimientos y de lo coreográfico, es por ejemplo el cuarteto, hoy por hoy. Se cortejaba antes con la habilidad en el zapateo, ¿no? Como decía recién Jenny, y hoy uno puede observar en la cadera del varón y de la mujer cuando baila. Por ejemplo, querés sacar a bailar a tu compañera en una fiesta con un vaso en la mano, ¿no? Y al ritmo del cuarteto, empezás a mover de acá, te acercás y decís, ¿bailás conmigo? Y ahí está el cortejo, ¿no? Tu movimiento, tu danza. Y ahí, ¿la coreografía cuál sería del cuarteto, si tenemos que proyectarla en el futuro? ¿Hay una coreografía establecida? No la hay. Bueno, como observador, yo observo que se acerca el varón a la dama moviendo la cadera al ritmo de la música, levantando el vaso hacia arriba, invitándola, toma la mano de la compañera, la lleva hacia la pista, comienza a girarla primero, porque siempre hay un girito ahí, y arranca el baile paso por paso de un lado al otro. Entonces, si uno se pone a pensar, lo que hizo Andrés Chazarreta fue exactamente eso. Ahora, nosotros sabemos que el cuarteto no se baila con una estructura rígida, se baila con lo que uno está sintiendo en ese momento. ¿Con qué motivo? De poder pasar bien ese momento con alegría, y obviamente que esto de el atractivo entre el hombre y la mujer existió y existirá siempre, porque es la ley natural.